Vamos a iniciar con la asignatura de formación cívica y ética. Vamos a iniciar un nuevo tema que se titula La Constitución, leyes que protegen nuestros derechos. Antes de iniciar con eso, vamos a mencionar sobre la investigación que hicieron de los derechos que tenemos como mexicanos. Brisa, ¿qué derecho tenemos como mexicanos? ¿Qué me puedes mencionar? Tenemos derecho a la educación. A la educación. ¿Quién más, Tania? Derecho a ser libre. Derecho a la libertad. Grecia. María Fernanda. Derecho a ser libres de expresión y poder tomar decisiones. Por ejemplo, a qué universidad puedo ir, dónde voy a estudiar, dónde voy a trabajar, etc. Correcto, Naomi. Tenemos derecho a escoger a nuestra familia o elegir cuántos hijos vamos a tener. Max. La atención médica. Fidel. Derecho a la educación. Vander. Derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Santiago. Libertad a la libertad de expresión. Francisco. Derecho a pasearse por el territorio mexicano. Fernanda. Derecho a la libertad de religión. Alejandro. A la libre elección de la profesión. Elsa. Libertad de la vida privada. Miguel Ángel. Tenemos el derecho a opinar. Dayana. Libertad de la vivienda. Todos esos son derechos a los que tenemos o a los que podemos tener acceso todos los mexicanos. Pero ahora yo les pregunto, ¿en qué se ampara esos derechos? A ver, Kevin Emanuel, en la Constitución política. Todos esos derechos vienen establecidos en la Constitución política y hay leyes que los amparan. Vamos a leer su libro, Lo que sé y lo que reconozco. Fuerte, David. La imagen de la siguiente página fue elaborada por Ashley Conmi. Yo eres una alumna de secundaria de la Ciudad de México. Lee lo que quiso representar a el árbol representa la protección política de los Estados Unidos mexicanos. Las primeras ramas representan la protección en el hogar o en la escuela. Más arriba se ilustra otras protecciones que se plasman en la Constitución. A la salud, a los datos personales, entre otros. Fíjense bien, vamos a hacer un árbol. El árbol es la Constitución, en donde está amparado todos los derechos y leyes que tenemos los mexicanos. En cada rama me van a poner los 10 derechos, en todas las ramas distribuidas me van a poner los 10 derechos que traen de tarea, a los que tenemos acceso los mexicanos. Me los van a hacer con puros dibujos, nada de poner notas o escribirlo. Todo va con dibujos. Si tenemos derecho a la salud, Santiago, ¿qué podemos poner? El derecho a la igualdad de género. Si de tengo hombres y mujeres. derecho a la salud y no lo quiero poner escrito, ¿cómo lo voy a dibujar? ¿Con qué dibujo lo represento en mi árbol? Puedo poner un monito y al lado una ambulancia o un hospital. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a la salud. El árbol es la Constitución y dentro de la Constitución vamos a poner el derecho a la salud. Sí, Brisa. Maestra, de hecho también por la delincuencia, todos los mexicanos en la Constitución marca que tienen derecho a poseer un arma en su casa. Sí. Ya que terminaron su árbol, que es la Constitución, y dentro de él pusieron los derechos, vamos a pasar a exponer algunos para que todos observen los dibujos que cada quien realizó, porque todos pensamos diferente y podemos interpretar cada uno de los derechos con un dibujo o una ilustración distinta. A ver, iniciamos, Vander. Compártelo con tus compañeros tu árbol. ¿Paso al frente? Sí, al frente. Pues, yo puse que tenemos derecho a la vida.
vida, a tener mascotas, a poder denunciar, a tener una casa, derecho a la educación y derecho a tener una familia. Un aplauso. ¿Por qué pusiste esos derechos o por qué elegiste esos derechos? Porque fueron los que se me hicieron más importantes ante el tema. Correcto. Pásale, Fernanda. Bueno, en mi dibujo está ilustrado el derecho a la libertad de expresión. También está el derecho a transporte, el derecho a la religión que queremos practicar, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de opinión y el derecho a la educación. Correcto. ¿Quién más quiere compartirnos? María Fernanda. Yo puse el derecho a la educación, el derecho a tener cualquier religión que queramos tener, el derecho a poder jugar y el derecho a poder votar. Pásale, Santiago. Este es nuevo y yo quise poder a tener una familia unida, a tener vida, a la igualdad de género, a la libertad de expresión, a tener un trabajo, a poder tener una casa, a la comida, a la salud, a la libertad de pensamiento y a... Correcto, un aplauso. Grecia. Yo hice elegir a tus amigos, a estudiar, a tener una casa, a la salud, poder divertirte, tener una familia, trabajar, votar y practicar tu religión. Son algunos de los derechos que ya estuvimos mencionando. Fíjense bien, deben de tener conocimiento que así como tenemos derechos, tenemos que responsabilidades u obligaciones y están ligadas. Si yo tengo derecho a la educación, Tengo la obligación de ir a la escuela. tengo la obligación de todos los días ir a la escuela y cumplir con las tareas y trabajos. Si yo tengo derecho a una alimentación, que en mi casa me den un alimento, ¿cuál es mi responsabilidad, Juan Pablo? A la comida. Tienes derecho a la comida, pero ¿cuál es tu responsabilidad? A ver, Dana. Comer todos los alimentos que te ponen en la mesa. Y aparte, ¿cuál otra responsabilidad, Vander? Portarse bien y acatar las reglas que te ponen tus papás. ¿Qué más podemos tener de responsabilidad hacia ese derecho? Ayudar a nuestros padres a la limpieza y Ayudar, termino de comer, recojo mi plato y lo llevo a lavatrastes. Brisa, Bueno, es uno. ¿sí? Los mexicanos tenemos el derecho a la igualdad. En el capítulo 4 de la Constitución se marca que todos los mexicanos, hombres y mujeres, o cualquier persona que participe tiene derecho a la igualdad de género en general. También tenemos derecho a la libre expresión. Se marca en el capítulo 6 y 7 de la Constitución. Tenemos derecho a profesar la religión que a nosotros nos parezca mejor, en el capítulo 24. Tenemos derecho a la información. Bueno, en este derecho buscaba como informarse sobre periódicos o algún tipo de cosas sobre lo que pasa en México, pero en el artículo 8
dice que todo mexicano tiene derecho a preguntarle a algún político por escrito de manera respetuosa algo, por ejemplo, cuánto ganas. Y si el político se niega a responderle, o pues político de autoridad, no necesariamente político, tiene que regirse la Constitución encima de él. Tenemos derecho a la educación laica y también educación en general, que es el tercero. Derecho a la no esclavitud, que es el artículo 2. Derecho a elegir nuestra profesión, lo que queremos estudiar, que es el capítulo 5. Derecho a la reunión pacífica, que es el capítulo 9. Derecho a la libertad de tránsito, que cualquier ciudadano puede transitar por todo México sin problema alguno, el artículo número 11. Tenemos los mexicanos mayores de 5 años, derecho a poseer un arma en su casa para defensa propia y con permiso de una autoridad correspondiente. Correcto, fíjense bien. Es muy importante lo que dijo Brisa, porque Brisa se dio a la tarea de elegir el derecho y ver en qué artículo de la Constitución está amparado. Ya ella se dio esa tarea y lo realizó muy bien. Nosotros nada más elegimos los derechos y sabemos que están en la Constitución, pero ella exactamente en qué capítulo. Vamos a leer un poquito sobre la Constitución y cuándo se promulgó en la página 137 de su libro. Fuerte, Tania. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene casi un siglo de vida. Se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, como el derecho a la educación, a un trabajo digno, bien remunerado y con jornada laboral limitada, así como tener acceso al sistema de salud, entre otros derechos. La consideración de estos derechos en el marco de la Revolución Mexicana sentó las bases para construir una nación consagrada al derecho humano al bienestar. Naomi. Esto es importante porque los derechos son ideales de bienestar y de respeto a la dignidad humana, que orientan las acciones de los gobiernos y las sociedades. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Estados Unidos establece en el artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales y deben comportarse preferentemente uno con otro. Esto no siempre se refleja en la realidad, pero los ideales de libertad, igualdad y fraternidad impulsan a las personas a luchar por sus derechos y obligaciones y obligan a los gobiernos y protegerlos de determinadas soluciones políticas. Entonces se promulgan leyes donde garantizan los derechos. Síguele, Raquel. Fíjense bien, se garantizan leyes, se promulgan leyes que garantizan los derechos, donde están avalados. Raquel. Se crean instituciones y programas que los hacen realidad. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales, por lo que el Estado mexicano será parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse en su proyecto, salvo en caso de las condiciones que la Constitución establece. Entonces, ¿por qué es importante conocer nuestros derechos, David? Para exigirlos. Para exigirlos. ¿Qué más? Vander. ¿Cómo se dice? Para ejercerlos frente a una ley superior. Tania. Kevin Emanuel. Para unirnos a nuestra vida. Pero así como debemos conocer nuestros derechos, debemos conocer nuestras responsabilidades y saber qué abarca ese derecho o qué respalda, para no podernos pasar o pedir más de lo que no debemos. Y todo eso viene en la Constitución Política. Raquel. Si nosotros queremos, por ejemplo, no
Brisa. Bueno, también un ejemplo de los derechos y las obligaciones es que en el artículo, no recuerdo muy bien en qué artículo, se da el derecho a la libertad, en general poder transitar por todo México y libertad de opinión, todo tipo de libertad, pero en caso de cometer algún delito, como ya sea matar a alguien, que es una obligación no hacerlo, se le anularía de cierto modo ese derecho porque ya no tendría derecho de libertad, tendría derecho a estar en la cárcel. Uno mismo se quita los derechos. Fernanda. Pues así como si también comienza, hay derechos que se pueden anular porque tú cometes delito o faltas a las leyes, porque, por ejemplo, una persona que roba, se le va a quitar el derecho de poder andar por las calles suelto porque todas las personas van a decir, ¿no? Porque no lo arrestan, mientras que hay más personas. Y obviamente vas a ir a la cárcel, ya sea por años, meses o días. Terminamos con el comentario de Vander. Como dijo Brisa, eres libre de transitar por todo México, pero siempre y cuando no violen las reglas de la Constitución y de las reglas viales, porque sí puedes transitar por todo México, pero mientras tanto tengas una licencia y la edad para hacerlo. Correcto.